Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Últimamente he estado estudiando el fenómeno ovni como la posibilidad de que al menos parte de él sea pues una interacción entre humanos de universos paralelos que habrían tenido su propia evolución tecnológica, su propia evolución a nivel fisiológico y que de alguna manera se hubiesen dado cuenta de que nosotros coexistimos en un universo paralelo. Es una teoría arriesgada porque nosotros no nos habríamos dado cuenta en base a nuestro inferior desarrollo tecnológico y evolutivo, pero esos humanos de esos universos paralelos sí que se habrían dado cuenta de que nosotros estamos aquí. Bueno, esto lo expongo en base a dos casos que vamos a exponer, que desde luego son realmente impresionantes. Vamos con el primero. Ocurre en el día 4 de septiembre de 1964. Aquí tenemos a nuestro protagonista llamado Donald Schramm, de 28 años. Este es un señor que se encuentra de caza con sus amigos en Cisco Grove, en el condado de Placer, en California. Y resulta que, pues si se acuerdan del personaje de Daryl de The Walking Dead, bueno, pues era una cosa similar. Le encantaba la caza deportiva con arco y con flechas. Bueno, era una jornada más en la vida de aquel hombre, pero de pronto todo iba a cambiar, porque de hecho le ocurrió algo que iba a cambiar su vida, su percepción de entender la realidad, su percepción de la realidad para siempre. Y es que resulta que Schramm se separó del resto del grupo cuando estaba de caza. Bueno, llegó un momento en el que no conseguía encontrar a sus compañeros de caza y dijo, bueno, estoy incomunicado totalmente. Estuvo buscándolos, haciendo círculos, y lo cierto es que no los pudo encontrar. Por supuesto, no había móviles en el año 64. El bosque se hacía cada vez más oscuro y, bueno, lo cierto es que más o menos supo orientarse, sabía dónde estaba, pero quizá era ya tarde para volver. Entonces, aunque conocía el camino, decidió hacer noche en un árbol, aprovechando que aún quedaban algunos rayos del sol, y bueno, pues pensó, bueno, si vienen a recogerme, pues estupendo, si vienen a rescatarme, pues estupendo, y si no, pues me quedo aquí, y ya con la primera luz del alba, cojo y me voy hacia una dirección que estoy seguro que encontraré un teléfono y podré llamar. Bueno, pues así lo hizo, se sacó algo de comer, se acomodó en aquel árbol y se apoyó con vistas a quedarse dormido pronto, pues para partir, como decíamos, con las primeras luces. Bueno, de repente este hombre, ya que estaba a punto ya de dormirse, ya pues apoyado en aquel árbol, de repente hay algo que le sobresalta, porque resulta que hay como una luz blanca que hacía una especie de movimiento de zigzag que estaba iluminando su posición entre los árboles. Al principio dijo, mira, pues esto es un helicóptero que viene a rescatarme, pero no sonaba aquello como un helicóptero. De hecho, no sonaba absolutamente nada. No podía ser un helicóptero. Pero bueno, Schramm se levantó de su posición y comenzó a encender bengalas, que es lo que habríamos hecho, supongo, todos, para atraer la atención de aquella luz hacia su posición. Bueno, pensó que sus amigos efectivamente habían puesto en marcha un grupo de rescate y que, bueno, pues aquella noche ya iba a poder dormir en su cama. Nada más lejos de la realidad, porque finalmente la luz blanca se volvió en su dirección y se detuvo a unos 50 metros del árbol. Y ahí se dio cuenta de que aquello era demasiado luminoso, que por supuesto no tenía hélices, de hecho estaba entre los árboles, es decir, no había espacio para poder tener pues lo que serían las hélices de un helicóptero, y entonces se cayó y se quedó inmóvil, tuvo un silencio muy tenso, como si el propio bosque se callara también, y entonces pronto descubrió que aquello, pues por supuesto no era un helicóptero, tenía una forma ovalada y además tenía como unas ventanas rectangulares muy finas. Bueno, este hombre, Donald Schramm, empezó a asustarse de verdad, pero fíjense cómo tuvo que ser su miedo, porque llegó un momento en el que se subió al árbol, empezó a escalar porque lo que estaba viendo no se lo podía creer. Resulta que empezó a ver como tres figuras empezaron a acercarse hacia él
en la oscuridad ya del bosque, 3 seres que se acercaban directamente hacia él, hacia su árbol. De hecho, 2 de ellos parecían ser de un tipo humanoide, pues como podríamos decir casi como seres humanos, mientras que el tercero era como un robot, pero era un robot que es algo totalmente inaudito dentro de la casuística ufológica internacional, o en este caso de la casuística de viajeros entre universos paralelos, porque estamos hablando de un ser del tipo robótico, con ojos de color anaranjado, muy potentes, las luces de sus ojos, iluminándole incluso algo la cara. Tenía como una mandíbula pues rectangular, muy marcada, y de hecho observaba cómo salía un pequeño vapor de esa mandíbula. Los ojos brillaban en la oscuridad y además llevaba como una especie de traje metálico, como de color mate, pues plateado, ¿no? Y de hecho tenía unas manoplas, podríamos decir, como de armadura medieval. Esa fue la descripción, ¿no? De hecho, también tenía como una serie de ribetes o de dobleces metálicos en las articulaciones y los hombros perfectamente cuadrados. Tenía como una especie de, bueno, pues de un traje metálico de una sola pieza, aunque parecía que llevaba un cinturón, y medía 1,5 metros, es decir, 1,5 metros. Bueno, a su lado venían 2 seres humanoides con ojos muy oscuros, no pudo ver tampoco detalles de la nariz, con un rostro muy oscuro, un traje de una sola pieza, ajustado, también plateado, y que llegaba directamente a la cabeza, es decir, como si fuese pues prácticamente un mono, ¿no? Arrugas en las articulaciones también y apariencia aparentemente musculada. Bueno, el shock que se llevó Donald Trump con aquella primera visión se convirtió en pánico total, porque de repente observó que los seres comenzaron a sacudir el árbol donde él estaba, ¿no? Y de hecho estaban esperando a que él se cayera de alguna manera, ¿no? Entonces él recuerda de forma vívida cómo se agarra a las ramas, observando cómo aquellos seres pues realmente quieren que se caiga, quieren cogerlo, y de hecho empieza a ver cómo de la boca de ese ser robótico empieza a salir cada vez más vapor blanco, y más, y sale disparado de la boca del robot y empieza a sentirse como un poco dormido, empieza como a quedarse un poco inconsciente. Bueno, acto seguido como que se levanta rápidamente, vuelve en sí, y de repente se da cuenta de que huele mal. Él huele muy mal y no sabe cuánto tiempo ha pasado, pero su olor corporal es nauseabundo y los seres seguían ahí abajo. Bueno, Donald Trump reacciona y lo que hace, pues coge unos fósforos que tenía y empieza a tirárselos, ¿no? Y bueno, pues estos seres como que se retiran un poco momentáneamente del árbol y luego pues esperan como unos segundos agazapados. Él se queda pues expectante a ver qué van a hacer esos 3 seres, sobre todo los 2 que son del tipo humanoide, porque el robótico como que tenía más dificultades de movimiento, y de repente se da cuenta con horror como el asalto continúa, ¿no? Y empiezan a seguir moviendo el árbol y él pues con un ataque de pánico increíble, ¿no? Bueno, Shroom logró cargar y disparar incluso una flecha a estos seres, ¿no? De hecho, golpeando al robot. De ahí, de ese golpe salió como una chispa, ¿no? Entonces dijo, efectivamente, y además sonó a un sonido metálico, ¿no? Dijo, efectivamente, es una superficie de metal, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Por qué a mí? Bueno, se las arregló también para disparar 2 flechas más a los seres, y cada vez aquellos seres, bueno, pues cada vez que ocurría se dispersaban y luego volvían una vez más a la carga para intentar tirarle y derribarle del árbol. Bueno, al poco tiempo, Donald Trump se dio cuenta de que de repente apareció otra figura que era otro ser robótico, idéntico al que estaba abajo, que por cierto estaba pegado al árbol, exhumando continuamente ese vapor que le hacía pues adormecerse, y entonces ese segundo robot se une al grupo y de repente, bueno, pues se pone con el otro y empiezan a echar vapor los dos, y llega un momento en el que Shroom se queda inconsciente y bueno, pues no sabe cuánto tiempo duerme, pero se levanta rápidamente, ¿no? Y se da cuenta de que los 2 seres humanoides están empezando a escalar el árbol, ¿no? Y entonces, bueno, Shroom lo vio claro, trata de frustrar el ataque,
ataque, empieza a darles patadas, les empieza a tirar objetos, lo que tenía ya, las llaves, todo lo que fuera, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues estos seres caían, sacudían el árbol y volvían a intentar subirse, ¿no? O sea, es una experiencia totalmente impresionante, ¿no? Este escenario continuó intermitentemente durante casi toda la noche y bueno, pues ese asedio, ese horror, bueno, pues le mantuvo despierto prácticamente toda la noche, ¿no? Hasta que de repente un gran volumen de humo que seguía saliendo de aquellos dos robots que tenía debajo, justo pegados al árbol, le hicieron dormirse por completo. Bueno, este señor no sabe tampoco cuánto tiempo estuvo despierto, pero lo que sí que se acuerda es que cuando se despierta está colgando de su cinturón en una rama, está colgando lo que viene siendo todo el cuerpo colgando, ¿no? Y bueno, pues se da cuenta de que bueno, pues tiene que moverse, intenta zafarse, ¿no? Bueno, pues consigue bajar de aquellas ramas y bueno, pues al poco tiempo es rescatado, aparecen unos hombres por allí y efectivamente son un grupo de rescate que viene a por él, se reúne con los otros cazadores, les cuenta la historia que le ha pasado y bueno, pues a aquellos cazadores, bueno, pues no dudan de su palabra, pero desde luego es algo extrañísimo, ¿no? Bueno, corroborando al menos una parte de su historia, resulta que uno de esos cazadores también se perdió, volvió a reunirse con el grupo y dijo que efectivamente él también había visto aquel ovni desde lejos, ¿no? Y que dijo que bueno, que estaba de camino y que se pensó que podía haber sido cualquier cosa, ¿no? Bueno, ante este caso, ¿cuáles fueron exactamente los motivos para que estas criaturas hiciesen esta escena forteana, extrañísima, inaudita, con aquel cazador, con su arco y con sus flechas, ¿no? De hecho, estamos hablando de un asedio, ¿no? Un asedio al estilo del caso de Kelly Hopkinsville en 1954 en Estados Unidos, ¿no? Yo, por supuesto, me quedo con el detalle, bueno, pues totalmente tremendo de ese olor nauseabundo la primera vez que empieza a adormecerse, a dormirse, ¿no? Que es lo mismo que ocurre en la casa de Kelly Cahill cuando llega después de su episodio de abducción ocurrido en Australia en 1993. Me quedo con esa teoría de Salvador Freixedo en donde aparecen unos seres siempre en estos episodios tan extraños, en donde parecen alimentarse de las emociones de miedo o terror de los testigos, me quedo con esta especie de obra de teatro, ¿no? Sin duda alejada de grandes tecnologías, ¿no? Tenemos que entender que si son seres quizá de otros universos con mayor evolución tecnológica, o si son seres de otros planetas, pues evidentemente pueden coger a este hombre y nada, pues coger, a lo mejor teletransportarlo o moverlo, ¿no? Pero no, lo hacían de una manera pues bastante física, ¿no? Moviendo el árbol, subiéndose ellos, ¿no? Luego, por otra parte, los robots de apoyo, cosa que hemos visto también en el caso de Voronev en 1989 en Rusia, ¿no? Y luego, por otra parte, también ese vapor para dormirle, ¿no? Y no fue suficiente, tuvo que bajar otro robot para apoyar al primero, no era suficiente, ¿no? ¿Qué tipo de experimentación estaban realizando con él? Fue abducido y luego, bueno, pues fue trasladado en ese momento al mismo sitio. Bueno, si es un experimento sociológico, es un experimento extrañísimo porque estamos hablando de una tecnología de ingravidez, como era ese objeto ovoide, ¿no? Y unas descripciones muy claras que no se corresponden con un disfraz o que podemos decir con algo, podemos decir, manufacturado por los seres humanos, ¿no? ¿Qué se oculta detrás de algo así, ¿no? Porque siempre hemos hablado del absurdo del fenómeno ovni. Quizá esos universos paralelos que estarían conviviendo con nosotros, pues les interesaría algo de ese cazador, algo de su genética, algo de su comportamiento, de su psicología, quizá de las endorfinas, la testosterona que se estaría provocando en aquel momento, ¿no? Bueno, en contraposición tenemos otro incidente ocurrido 14 años antes, el 7 de diciembre de 1978, a las 12 menos cuarto de la noche. Esto ocurre en Navelli, en Abruzzi, en Italia. Tenemos a un hombre que
se llama Alfonso Marinelli, que va por una carretera comarcal, su coche se detiene, y esto lo hemos visto 100.000 veces en el tema de los ovnis, se baja del vehículo diciendo, bueno, no sé qué ha pasado con mi motor, abre el capó del coche y de repente observa dos luces flotando juntas muy lentamente por encima de él, pero vamos, muy cerca además, como unos 10 metros. Y claro, aquel hombre se queda mirándolo y observa que en el interior de esas luces hay como dos pequeños seres, dos hombres como pequeños, con unos trajes aparentemente fluorescentes, trajes similares además a los de los astronautas, con cascos achatados sobre sus cabezas, ¿no? Antes teníamos, en el caso de Cisco Group, bueno, pues unos rasgos robóticos, ¿no? Y, bueno, pues una especie de cascos, podríamos decir robóticos, y en este caso unos cascos achatados, como el que aparece en el videojuego Katamari Damacy de la PlayStation, de los sistemas PlayStation y de Xbox también, ¿no? Bueno, este hombre se da cuenta de que aquellos seres están ahí, flotando encima de él, no oye absolutamente nada. Esto es una semejanza con el caso de Cisco Group, y de hecho le impacta muchísimo en la forma de los cascos achatados con una especie de cristal en el centro que les permitiría ver, ¿no? Y también una luz en la parte central de su torso, como pues sujeta con una especie de cinturones con forma de X. Aquellos seres no medirían más de 90 centímetros de altura, es decir, menos de 1 metro, y resulta que en su objeto sobrevolaron su coche, cambiaron de dirección y volvieron por donde habían venido. Bueno, lo cierto es que esto es contraposición con el caso de Cisco Group, porque no reaccionaron absolutamente con nada, como si aquel hombre no estuviera allí. Y es que esto es muy curioso, porque tenemos un caso también de una especie de seres como robóticos o de humanos del futuro o como de humanos de universos paralelos, en donde hacen un asedio a un hombre, y luego por otra parte tenemos a otros seres como que pasan totalmente de aquel testigo, que no les interesa, que a lo mejor ni siquiera saben que está ahí, no lo pueden ver, ¿no? Son dos casos contrapuestos de una realidad similar, el tema de los encuentros con humanoides. Bueno, el señor Marinelli retomó su viaje porque, bueno, pues se dio cuenta de que su coche volvía a encenderse, y, bueno, pues llegó a su casa y contó esta historia que desde luego pues ha trascendido en el tiempo, tanto como para que yo se la esté contando a día de hoy a ustedes, ¿no? A mí me interesa esa bueno, pues contraposición, ¿no? Asedio contra indiferencia. Lo de los cascos robóticos está ahí, y bueno, por supuesto, la semejanza de los ovnis que aparecen en este caso, que están fuera de la tecnología de los seres humanos, porque en el caso de Marinelli tenemos esas dos esferas que han sido vistas en infinidad de ocasiones en el fenómeno ovni, ¿no? Bueno, pues yo me quedo finalmente, después de contarles todos estos detalles de estos dos incidentes, que ¿qué pasaría si hubiera distintas líneas temporales que efectivamente se separaran de la nuestra y se solaparan con nuestro universo, con nuestra realidad, ¿no? ¿Y si los seres humanos no hubiésemos quemado la biblioteca de Alejandría? ¿Dónde estaríamos a día de hoy, ¿no? Quizá, como decía Carl Sagan, estaríamos protagonizando viajes interestelares totalmente, ¿no? Bueno, quizá esos seres humanos de universos paralelos hayan descubierto que efectivamente pueden acceder al nuestro y desean estudiarnos. Quizá a veces no se dan cuenta de que estamos allí. Quizá a veces hacen pequeñas operaciones de caza, como en el primer caso, ¿no? Cazaron al cazador. Y si todo esto además responde a un fenómeno que interacciona de forma personal con el testigo, solamente lo puede ver él, solamente es para él, ¿no? Esto lo hablábamos, por ejemplo, con la creación de vórtices espacio-tiempo, con las anomalías X que se crearían en base a la interacción del campo magnético del Sol y de la Tierra, ¿no? Solo en este punto del mundo, solo a este señor de aquí, ¿no? Y de esta manera. Bueno, estamos hablando quizá de aberturas para ver otras dimensiones, otras realidades que nos miran o que no se dan cuenta de que estamos aquí, ¿no? Quizá otras realidades a las que les interesamos, o otras realidades a las que no les interesamos, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos el caso de Cisco Group y también el caso de Marinelli de Italia. Y bueno, pues nada, espero que les haya hecho reflexionar un poco lo que son estos dos incidentes al respecto de la realidad del fenómeno ovni, ¿no? Que podría ser una serie de
bueno, pues un puzzle, ¿no?, de un montón de explicaciones posibles, y en este vídeo desde luego hemos analizado esta que desde luego que me parece fascinante. Nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.